Hola amigos, bienvenidos a Aprende con Ryu. En este video vamos a resolver ejemplos de problemas de aplicación del teorema de Pitágoras. En el video anterior analizamos en qué consiste este teorema y cuándo aplicarlo, siendo válido solo para triángulos rectángulos. Teniendo esto en cuenta, pasemos al primer ejercicio, el cual plantea lo siguiente. Un poste de madera para la transmisión de energía eléctrica se encuentra colocado perpendicular al suelo y presenta una longitud de 8 metros. Para mayor seguridad, se desea sujetarlo con un cable que va desde su mitad hasta un punto del suelo que dista de la base del poste en 3 metros. Y nos preguntan, ¿qué longitud de cable se necesita? Bien amigos, para resolver este tipo de problema, siempre se recomienda realizar un dibujo o esquema de la situación planteada. Por ejemplo, al inicio nos plantean que un poste se encuentra colocado perpendicular al suelo. Recordar que cuando dos cuerpos son perpendiculares, entre ambos se forma un ángulo de 90 grados. De seguido nos indican que el poste presenta una longitud de 8 metros y pasamos a agregar esta información a nuestro dibujo. Luego plantean que para mayor seguridad del poste, este será sujetado por un cable que irá desde su mitad hasta un punto en el suelo, donde la distancia de este punto ubicado en el suelo hasta la base del poste es de 3 metros. Por tanto, colocamos esta información en nuestro dibujo. Como nos indican, el otro extremo del cable se encuentra colocado a mitad del poste. Al conocer que la longitud total del poste es de 8 metros, su mitad es 4. Una vez colocado en nuestro dibujo todos los datos que nos ofrece el problema, indicamos también lo que nos piden calcular, que es la longitud del cable. De esta manera queda concluido nuestro dibujo o esquema guía. Si observamos la figura, podemos ver que se forma un triángulo rectángulo, donde su cateto 1 mide 3 metros, su cateto 2 4 metros y la hipotenusa es la longitud desconocida del cable. Por tanto, podemos pasar a aplicar el teorema de Pitágoras, que plantea que en todo triángulo rectángulo la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Como el dato que nos piden es la longitud del cable y esta es la hipotenusa, procedemos a calcularla. Recordar que en una igualdad, cuando tenemos un término elevado al cuadrado como miembro independiente y deseamos eliminar su exponente, que es 2, lo pasamos como la raíz cuadrada de toda la operación del miembro opuesto, obteniendo que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. A continuación, sustituimos los valores de los catetos y calculamos la operación. 4 al cuadrado es 16 y 3 al cuadrado es 9. Al sumar 16 más 9 obtenemos 25. La raíz de 25 es más menos 5. Pero al tratarse de longitud, seleccionamos 5 positivo. Por último, nunca olvidar la unidad con la que estamos trabajando. En este caso, es metro. Y ahora podemos pasar a dar respuesta a la pregunta del problema. ¿Qué longitud de cable se necesita? Se necesita que la longitud del cable sea 5 metros. De esta manera, damos por terminado este problema. Y pasamos al segundo ejercicio de la clase. Al atardecer, un árbol proyecta una sombra de 8 metros. Si la distancia desde la parte más alta del árbol al extremo más alejado de la sombra es de 10 metros, ¿cuál es la altura del árbol? Como mismo hicimos en el ejercicio anterior, comenzamos dibujando o haciendo un esquema de la situación planteada. Nos indican que el árbol proyecta una sombra de 8 metros de longitud y que la distancia desde la parte más alta del árbol al extremo más alejado de la sombra es de 10 metros. Y por último, agregamos el dato que nos piden, que es la altura del árbol. Es necesario resaltar que siempre que nos hablen de la altura de un cuerpo, la dibujaremos perpendicular a la base donde reposa dicho cuerpo, quedando en este caso que la altura del árbol es perpendicular al suelo. Como podemos ver en el esquema dibujado, se forma un triángulo rectángulo, de hipotenusa 10 metros, cateto 1 la longitud de la sombra siendo 8 metros, y el cateto 2 es la altura del árbol, que es el dato que debemos calcular. Entonces, sin más, pasamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Como lo que nos piden calcular
es la altura del árbol, este es el cateto 2. Entonces procedemos a despejarlo en la fórmula, quedando de la siguiente manera. Para eliminar el exponente 2, pasamos a realizar la misma operación explicada en el ejercicio anterior, dando como resultado la siguiente ecuación. Los valores de la hipotenusa y el cateto 1 son 10 y 8 respectivamente. Los sustituimos en la ecuación y resolvemos la operación. 10 al cuadrado es 100 y 8 al cuadrado es 64. 100 menos 64 es 36. La raíz cuadrada de 36 es más menos 6, pero elegimos 6 positivo porque estamos hablando de longitud. Y por último recordar que siempre debemos colocar la unidad de medida con la que estamos trabajando, en este caso metros. Y ahora podemos dar respuesta a la pregunta del problema. La altura del árbol es de 6 metros. Y así damos por concluido el segundo ejercicio de la clase. El siguiente problema quedará de estudio individual y lo resolveremos en el próximo video, donde concluiremos con el tema sobre aplicaciones del teorema de Pitágoras. Y eso es todo, amigos, nos vemos en el próximo video. Gracias.